Bueno, buenos días a los que ya pudieron entrar. Recuerden que hay que poner su asistencia en el chat, tal cual hicimos en el anterior semestre. Nombre completo y la palabra presente. Eso equivale a la asistencia del día de hoy. Acuérdense que es importante a la hora de ponerle calificación. En mi caso, en lo de Drive, porque tiene que ver con evidencia de clase, es decir, que tuvimos que haber estado en la clase, así que por favor no se les olvide poner la asistencia. Mientras hacen eso, vayan viendo la diapositiva, que son las reglas que tenemos que seguir, los lineamientos, los que ya pudieron entrar. En un momento comenzamos una vez que le demos acceso a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Primera clase de la materia de Historia de México. Esta materia tiene una línea de continuidad que abarca Historia de México 2 y por último Estructura Socioeconómica de México. Es consecutivas, pues. Esta historia que vamos a ver en este semestre tiene que ver con una historia, sí, a lo mejor con lo que tengo ya noción de lo que he visto en secundaria, de lo que he visto en primaria, pero tiene algo diferente, que esta materia está impregnada de algo que se llama pensamiento crítico, apto, necesario, casi obligatorio para los alumnos de nivel media superior y superior. Y ustedes son de media superior, así que es importante la adquisición de ese tipo de pensamiento y que lo hagamos a través de la materia de historia en este caso. Sí se ven datos, sí se ven personajes, pero lo esencial o lo importante no es eso, sino tratar de relacionarlo con el contexto que nos ha tocado vivir y tratar de dar la explicación gracias a esos hechos históricos de nuestra actual realidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que esos patrones que han distinguido a nuestra sociedad mexicana durante toda nuestra vida ya no se repitan. Logremos transitar hacia un mejor país, hacia un mejor nivel de sociedad. Esa es la finalidad que tiene esta asignatura, el tratar de analizar hechos del pasado. Vean la enorme diferencia, analizar, no conocer, porque eso se supone que ya lo saben, que ya lo traen, que se supone que en secundaria, en primaria y por sentido común sé mucho de la historia mexicana, pero ahora se trata no nada más de conocerla, sino sí de conocerla, pero además interpretarla a través del uso de la razón, del pensamiento crítico. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de tratar de explicarme este presente y sobre todo que evitemos, en la medida de lo posible, cometer los mismos errores en el futuro. Es el fundamento que tiene la asignatura, el evitar cometer los mismos errores del pasado en el futuro o en el presente. Esta asignatura tiene esa finalidad. La ficha de trabajo diario, ustedes que ya son de tercero, pues ya saben que siempre ponemos la ficha de actividades o lo que se va a hacer. En el caso de hoy sería el encuadre. Como no tuvimos la semana pasada encuadre, pues en esta materia, en esta sesión, pues haremos un poco la introducción acerca de lo que es la materia, de lo que estaba yo hablando hace un instante, pero también haremos el encuadre, es decir, presentar cuáles van a ser las condiciones a través de las cuales se va a manejar esta asignatura. Eso haremos el día de hoy, por eso está ahí como tema principal el encuadre. Y así iremos poniendo cada día la ficha correspondiente, como ustedes ya saben, puesto que ya
no son de nuevo ingreso. Si hubiera alguien de nuevo ingreso, bueno, pues ya también entenderá que siempre ponemos esto al inicio. La cortina de diapositivas también es con la finalidad de que aprendamos a respetar los lineamientos. Oigan, el semestre pasado fue algo contingente, algo no pensado, algo no planeado, lo del distanciamiento social por parte de la pandemia. Este semestre lo estamos empezando así, lo que significa que debe de haber una diferenciación entre el semestre pasado y este. Y tiene mucho que ver con respetar los lineamientos que se ponen de tal suerte que logremos hacer un proceso eficiente. Deben de meterse en la mente que este es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo único que cambia es la vía o el medio. Antes salón de clases, clases presenciales, pizarrón, tal vez la pantalla con una presentación con computadora. Ahora lo que cambia es el medio en que se transmite la información. Pero bueno, la intención es otorgar el conocimiento tal cual si fuera en un salón de clases. Lo único que nos está cambiando es el medio, que es a través de esta clase en línea, a través de Zoom. Deben de tener un lugar o un espacio bien establecido, crearse el hábito de tener un lugar o un espacio para poder tomar las clases, ya no en donde me agarre la clase, ¿no? No va a ser en una sala, en el comedor o en la cama, debe de ser un espacio adecuado para tomar este proceso y tratar de acercarse a lo más posible de esa clase vivencial a través de este proceso. Entonces, bueno, en la medida en que aprendamos a respetar eso, a respetar los lineamientos, a generarme hábitos, vamos a hacer que esto funcione y que esto camine. Les deseo a todos, no sé si hay alguien de nuevo ingreso, pero bueno, si hubiera alguien de nuevo ingreso, bienvenido. Les deseo a todos bienvenida a su semestre, a su tercer semestre, a este nuevo ciclo. A lo mejor ya tuvieron una hora antes, esta es la segunda hora, pero bueno, de mi parte les doy la bienvenida. Ojalá que esto sea provechoso para todos, que sea un buen ciclo escolar a pesar de la circunstancia. Es más, que la circunstancia nos haga crecer aún más, que aprendamos lo que tenemos que aprender en esta y en las demás asignaturas y que sobre todo se encuentren ustedes bien, que en este proceso de distanciamiento tengan salud, que sus familiares estén muy bien y que pronto nos recuperemos en todos los sentidos de lo que ha dejado como consecuencias esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya haciendo esta introducción y esta reflexión respecto a lo que va a ser nuestro ciclo escolar, bueno, pues ya empezamos de lleno. Los lineamientos que ya conocen son estos. A lo mejor el nuevo lineamiento o el diferente es que, bueno, se está pidiendo que ustedes tengan la cámara abierta, que presenten el uniforme de escolar o en la medida de lo posible una camisa tipo polo, color blanca. Yo estoy con uniforme, tengo mi pantalla abierta y una de las cosas que yo les he enseñado siempre y les enseñé en ética es el principio de la correspondencia. Si yo me brindo, si yo me esfuerzo, si yo lo hago, lo menos que espero de ustedes es que también lo hagan. Entonces, bueno, esos son parte de los lineamientos que tienen que respetar, no en esta materia, en general, en todas las materias, son las cosas que cambian un poco. Acuérdense que tienen en todo momento ustedes la oportunidad de alzar la mano para pedir participación porque su configuración de micrófono está cerrada. Eso también lo pueden hacer ustedes. Ojalá que pronto aprendamos a tener el hábito que lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que todo esto sea respetado y que cada uno de los lineamientos que aquí están, y más lo que puse en la cortinilla de inicio, los aprendamos a respetar. Ese es lo nuevo para ustedes, estar al pendiente de todas las actividades que se piden, tanto en la educación en línea, que es en Zoom, como en la plataforma virtual que tenemos, que es la del colegio, estar al pendiente de las actividades, porque eso va a conformar nuestra calificación, estar al pendiente del correo institucional, donde se mandan diferentes avisos. Yo les mandé a través del correo la invitación para unirse a la carpeta de Drive, que ya vi que ahí están. Hoy sería la primera evidencia que van a subir a Drive. Ustedes no tienen problema, ya saben cómo se maneja. La única diferencia que hay con el anterior semestre es la siguiente, y todo tiene que ver con perfeccionar el modelo. Y acuérdense que no se hacen carpetas dentro de la carpeta. Está la carpeta de la primera sesión y ya. Cuando yo abro esa carpeta, ahorita me voy a dar la oportunidad de abrírselas, tengo que poner ahí mi primer apellido y de ahí mi primer nombre. Inmediatamente después, el número de lista que tengo.
Si no sé el número de lista, porque a lo mejor cambió, porque todavía no me lo han dicho, simplemente pongan el primer apellido y el primer nombre y yo cuando les revise y les dé editar, les pongo cuál es su número de lista, que es el que nosotros tenemos. Que recuerden que puede estar sujeto a cambios en caso de que algún alumno nuevo se incorpore o cosas por el estilo. Entonces ya saben que lo único que cambia en Drive es que se debe de poner el primer apellido, el primer nombre, seguido del número de lista. Así va a ser más fácil para todos poder revisar las firmas. Va a aparecer de la A a la Z en orden del abecedario de su apellido y así va a ser más fácil poderla registrar. Imagínense que eso te ahorra como el 50% del tiempo de andar buscando. Ya en la manera práctica de estar revisando diario, después de que terminan las clases, es una ventaja que tendríamos nosotros. Así que les pido que eso sería el único cambio. Entonces, bueno, las reglas de la asignatura nos funcionó bien el semestre pasado y lo vamos a seguir aplicando. Se debe de subir la sesión, la evidencia de la sesión el día que se practica. Por ejemplo, hoy es la sesión 1 y es día martes, martes 1 de septiembre. Hoy puedo subir mi carpeta, mis actividades a la carpeta de la sesión 1 a Drive, siempre y cuando no sobrepase este día. 11:59 de la noche es el límite. En caso de que se pase de ese límite, acuérdense que Drive marca todo, marca en qué hora modificaste tal cosa, si entraste a una carpeta u otra, cuánto pesa tu documento, todos esos datos te los arroja Drive. Entonces, bueno, ahí sabríamos si no entró a tiempo la actividad. Creo que es bastante flexible, creo que podríamos comenzar con eso. Si alguien de ustedes, si algunos del grupo no respetan esta norma, entonces tendríamos que modificarla en perjuicio de ustedes. Es decir, a lo mejor a las 5 de la tarde tienen que subir la evidencia de clase. Recuerden que yo en la medida de lo posible no les encargo tarea. Están diseñadas las clases para que tomemos nota, la evidencia de clase sea evidencia de clase, salvo en algunas ocasiones es cuando se encarga trabajo para casa o el trabajo que ya está estipulado para la plataforma del colegio. Entonces, bueno, la primera regla de la asignatura nueva es que solamente se respetaría la entrega de evidencias el mismo día que se sube. ¿Qué pasa si yo la entrego 3 días después? Dejará de tener valor a la hora de contar las evidencias para otorgarles calificación, a menos que justifiquen con el coordinador algún tipo de situación extraordinaria y que podamos validarles esa evidencia de clase. Esas son las reglas particulares de la asignatura. El encuadre, vean, esto es la esencia de lo que vamos a ver el día de hoy y voy a ampliar la imagen para que puedan ustedes ver. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? Lo que antes se llamaba objetivo. Bueno, generar sobre todo el sentido crítico del cual les mencioné hace un momento para la toma de mejores decisiones y proyectar un mejor entorno, un mejor país. ¿Cómo se va a dividir la materia? Se va a dividir en bloques, 4 bloques que se van a ver en 3 periodos parciales, los 3 periodos que ya conocen. En el primer parcial vamos a incluir 2 bloques, que es el bloque 1 y el bloque 2. Estos son los nombres de los bloques. La historia como constructora de la identidad y su carácter científico. El bloque 2, el poblamiento de América y las culturas prehispánicas. Para el siguiente parcial se va a ver el bloque 3 y el bloque 4 y en el breve periodo del tercer parcial, que es menos en días, es el proceso de independencia de México. Hasta ahí llega Historia de México 1. Ya el México contemporáneo se ve en Historia de México 2, que incluso llegamos hasta el análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, esto es los 3 bloques y lo que se va a ver en cada bloque, dividido así por cada uno de los bloques de su libro. La evaluación, ¿cómo se va a llevar a cabo la evaluación? La evaluación se va a llevar a cabo así. Eh, en el caso del examen o actividades similares al examen, el 40%, es decir, el mismo porcentaje que ya se venía manejando. El 60% van a ser evidencias. De ese 60%, 20% van a estar en la plataforma, que son actividades de la plataforma, que en este caso van a ser 2 grandes actividades en la plataforma. Además, una parte importante de su calificación son las evidencias de clase a través de Drive, que equivale al 40%. ¿Cómo sacar ese 40%? Por eso el asterisco ahí. Si yo tengo 16, 17 sesiones, que son las que aproximadamente van a ser del primer parcial,
regla de tres. Y además están valoradas si se entregó a tiempo y si cumplen con el contenido requerido. Vean las tres condiciones para sacar calificación de Drive. Como no estamos en un proceso presencial, luego no hay modo de poderles decir específicamente el porqué de ese porcentaje, pero se los estoy diciendo. Que se entreguen en tiempo y forma, quedamos que el mismo día hasta las 11:59, primera condición. Segunda condición para la que la evidencia tenga un valor máximo es que incluya el contenido que debe de incluir, de acuerdo a lo que se vio en clase. Y la tercera condición para poder otorgar el porcentaje es que hayan estado en la clase. Por eso son evidencias de clase. ¿Cómo lo valido? A través de la asistencia. Debe de haber en este momento cerca de 30 alumnos en el chat poniendo presente y únicamente hay 22. Ahí, por ejemplo, si suben la evidencia de clase del día de hoy, le restaría calificación puesto que no sabemos si estuvieron en la clase o no. Por eso es que no se les debe de olvidar, por favor, poner presente en el chat para que entonces cuando suban su evidencia, viendo la lista de la asistencia en el chat, podamos validarla. Ese proceso así largo y tardado es el que hacemos todos los días los maestros. Así que ustedes también respeten eso para que se pueda llevar a cabo eficientemente este proceso. Entonces les invito a los que no han puesto su asistencia, lo hagan y que se acostumbren, se generen el hábito de poner siempre asistencia, lo primero que hagan al entrar para que no les pase esto. Aquí están los porcentajes. En el caso del segundo parcial son los mismos porcentajes y ahí hay una leyenda que dice mientras prevalezca el modelo de distanciamiento social, porque bueno, la autoridad está construyendo las recomendaciones dependiendo de cómo se está desenvolviendo la pandemia, el caso de infectados, la saturación de los hospitales, y entonces están abriendo. Acuérdense que en México lo estamos haciendo por semáforos. Se supone que en el semáforo verde es cuando ya podemos tener clases presenciales, y como no tenemos una certeza de cuándo será, por eso en el segundo parcial y en el tercero, estos son los porcentajes siempre y cuando prevalezca el modelo de distanciamiento social, por lo cual tomamos clases en línea y nos apoyamos de la plataforma virtual. Siempre y cuando prevalezca este modelo, ya cambiarán en caso de que regresemos a clases presenciales. Al menos el primer parcial es seguro que sea así, y ya los demás vamos a ver qué es lo que dice la autoridad pertinente. La bibliografía básica es el libro de Bookmark de José Álvaro Hernández, es el que tienen ahí en el colegio. Es el libro oficial que vamos a estar utilizando y que nos los vamos a acabar, y que también va a ser parte importante de las evidencias y que también se van a subir a Drive a través de, como ya saben, fotografía, conversión a PDF, unir documentos con mi nombre y lo subo. Ya no tendría que explicarles tanto a ustedes, puesto que ya lo hicieron bien desde el semestre anterior. Salvo que hubiera alguien nuevo que de ahí se oriente o pregunte con los demás o pregunte directamente conmigo a través del correo o se acerca a los cordis. La evidencia de clase, lo más fácil es tomarle fotografía a esa imagen, convertirla a PDF, que en general es NPG o cualquier otro formato de fotografía. Inmediatamente, si es más de una fotografía, unirlo en un solo documento, ponerle mi primer apellido, mi primer nombre y mi número de lista, y así subirlo en la carpeta correspondiente, ya no hacer otra nueva carpeta. Ahí simplemente el archivo con tu nombre va a permitir que yo pueda registrar en el momento las actividades. Entonces, bueno, eso es lo que se va a hacer. Este encuadre va a estar disponible en su plataforma para que lo puedan descargar, y en esta zona de aquí sus papás puedan darle el visto y el enterado, ¿no? También ya están las fechas, no hay fechas obviamente para cada una de las evaluaciones, pero el primer parcial, la evaluación del primer parcial es entre el 19 y el 30 de octubre de 2020, es decir, vamos a tener un poco de más de mes y medio para hacer el contenido que se va a tomar en cuenta para evaluar el primer parcial. El segundo parcial abarca desde me refiero al periodo de exámenes, de evaluación, del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Y el tercer parcial es del 11 de enero, regresando del periodo vacacional de diciembre, y hasta el 21 de enero. Es el periodo, pero ya del 2021, el periodo de exámenes del tercer parcial. Y incluso también ya están marcados las fechas de regularización. Espero que ninguno, al menos en esta materia, tenga que irse a regularización. El periodo vacacional, que es el de diciembre, que es el que nos toca, es del 21 de diciembre al 6 de enero. Nada más que, bueno, el 21 de diciembre es lunes, así que en realidad
El último día de clases sería el viernes anterior a ese lunes 21. Es el periodo de vacaciones. Y el inicio de clases, bueno, es el día de hoy, 1 de septiembre. El fin del semestre es el 22 de enero, cuando terminemos ya el último examen final del 2021. Este es el encuadre. Los detalles los pueden tener en la plataforma. Recuerden que siempre tenemos la herramienta y el recurso de imprimir pantalla, aunque sea cualquier dispositivo. Si tienen computadora de escritorio o laptop, acuérdense que en las teclas de hasta arriba, por donde vienen las funciones de F1, F2, casi siempre de hasta arriba, al lado derecho, está la función de imprimir pantalla, para no tener que copiar nada y así guardar la imagen. Digo, por si no quieren rescatarla de la plataforma, simplemente den imprimir pantalla y ahí se las guarda en su descarga o en documentos, para que tengan los detalles de esto. Y si están en el celular, igual, ¿no? Captura de pantalla, lo que ustedes quieran. Esto es el encuadre, así se va a manejar. Va a estar disponible en la plataforma para que puedan descargarlo, o pueden hacer impresión de pantalla, imprimir pantalla y mostrárselo a sus papás. Más adelante les indicaré cuál es el proceso y que también se debe de subir a Drive como una evidencia de clase. Ampliando la imagen del encuadre respecto a la calificación, vean, el examen o las actividades de tipo examen o la actividad de tipo examen vale 40%. Ese periodo va a ser entre el 19 y el 30 de octubre, no sabemos el día, porque acuérdense que hay un calendario para cada materia. Las actividades de plataforma en este primer parcial van a ser 2 actividades de la plataforma, cada una 10%. También van a estar disponibles y también ustedes podrán tener ese porcentaje. Y por último, el 40% de esa calificación son las evidencias que suben diariamente por sesión a Drive. Esto va a depender de las cantidades de clases que tengamos a través de Zoom. Yo imagino que van a ser unas 16, 17 sesiones. Esas, si cumplen con todos los requisitos, sacamos regla de 3 y otorgamos el 40% de la calificación. Acuérdense las condiciones. El mismo día, con el contenido que se requiere, haber estado en la clase, y de acuerdo a la cantidad de evidencias que tengas, se saca por regla de 3 tu porcentaje, ¿no? Si tienes 17, equivale al 40%. Si tienes 12, equivale a tanto por ciento. Y además depende de la calidad de las evidencias que hayas subido. Por eso les estoy dando de margen hasta el final del día, 11:59, para subir la actividad, para que no digan que se está carrereando a cada uno de ustedes. El punto número 4 es nuevo para fomentar la participación ustedes en la clase, que en mi caso les voy a dar 2 asignaturas, esta de historia y la de literatura. Se pueden tomar participaciones cuando sea necesario, cuando haya oportunidad, pueden alzar la manita, se les da la palabra y pueden tener participación de contenido. Es decir, mi opinión respecto al tema de la conquista. ¿Por qué los españoles lograron conquistar al poderoso imperio azteca? Por ejemplo, alguien alza la manita, se le da la palabra en la medida de lo posible, dependiendo de la circunstancia de la clase, para que puedan tener participaciones. Estas participaciones son fuera del porcentaje. Yo me puedo ganar 1%, 2%, 3%, 5%, fuera de este porcentaje ya establecido. Que por cierto, la primera participación importante es la próxima clase, porque vamos a hacer evaluación diagnóstica, y los que hayan salido mejor evaluados en la evaluación diagnóstica van a tener 3%, 2% y 1%, que quedamos que son extras. Los libros que se van a manejar en la materia son estos de aquí. El de la izquierda es el de la clase de este momento y el de la derecha es el de la otra materia, pero al rato o mañana o cuando toque el día de literatura, pues ya no me voy a detener tanto en esta explicación, puesto que ya los dos los presenté aquí. Son los libros de la editorial Bookman, me parece que están disponibles en la escuela o en cualquier otra librería, eso no importa. Son estos libros. Les pongo la imagen de la carátula para que no se equivoquen en caso de comprar el libro en otro lugar que no sea la escuela, y que sepan que este es la imagen del libro tanto de historia como de literatura. Se va a ocupar, acuérdense que nosotros ocupamos el libro al 100%, como ha sido en otras ocasiones, y también es parte de las firmas de ese 40% de Drive. Lo que vamos a utilizar para las clases en línea y virtuales. La primera imagen de la izquierda lo estamos haciendo en este preciso momento a través de Zoom, que nos permite tomar clases en línea de manera directa. Nos estamos viendo, es un cara a cara, la clase es de manera sincrónica, nos permite tener acceso a este tipo de clases. El proceso educativo
con un medio diferente que es el medio electrónico, ¿no? Pero eso es lo que hacemos a través de Zoom. Moodle, que es la plataforma del colegio, la que llamamos plataforma Lizardi, es este su nombre. Esta plataforma nos permite reforzar las clases en línea a través de información virtual, donde ahí están colgados videos, información por parte de los maestros, contenidos, enlaces, bibliografías, accesos a portales o a fuentes, y además ahí están también las actividades que también tienen un porcentaje de calificación, 20%. La siguiente, Drive, lo que hemos manejado desde la sesión pasada, se suben las evidencias de clase a Drive en la carpeta correspondiente al número de sesión que se tenga que subir ese día. Voy a mostrarles cómo está su carpeta y todos ya deberían de estar ahí. Vean, esta es la carpeta de Drive. Ustedes son de tercer semestre, que es este de aquí. Esta materia es de historia. Este grupo es tercero A. No, tercero B. Este grupo es tercero B. Abro la carpeta de tercero B. Y aquí van a aparecer el número de sesiones. Puse las sesiones de los próximos 15 días. La sesión 1 de hoy, la de la siguiente de la semana, la siguiente. Abro la carpeta de la sesión 1 y aquí están todos los que tienen acceso a la carpeta, que son los que son de este grupo, que son todos estos que están aquí. Les mandé invitación a todos, todos tienen acceso a la carpeta. Acuérdense que es aquí donde se va a subir poniendo se abre aquí, se sube el archivo directamente acá, solamente convertido en PDF con su primer apellido, su primer nombre y el número de lista. En caso de no saber su número de lista el día de hoy, yo lo edito y se los pongo para que en lo sucesivo ya lo sepan y lo puedan poner. Eso en cuanto a Drive. También se maneja, vamos a manejar YouTube como una alternativa para recuperar clases por cualquier contingencia, como que no hay luz, no hay internet, tengo una cita con el médico, me van a hacer algún examen, tengo que hacer algo importante, lo que sea que se pueda justificar a través del colegio, puedo recuperar las clases a través de YouTube. ¿Cuándo están las clases disponibles? Más o menos a partir de las 4 de la tarde ya están los videos de la clase correspondiente. ¿Cómo tengo acceso a ellos? Yo sé que muchos ya han entrado, pero para los que no han entrado, les muestro. Esta es la carpeta esto es la lista de reproducción general. Acuérdense que YouTube no pone carpetas, sino pone listas de reproducción. Yo entro a listas de reproducción y ahí me van a aparecer por materias. En este caso, ética, introducción a ciencias sociales, historia de México 2. Ustedes deben de buscar la de literatura y la de historia de México 1. Todavía no está, puesto que no hemos hecho la primera clase, y les van a aparecer así. Y ya cualquier duda que yo tenga, que no me dio tiempo de apuntar al contenido, que va a haber examen y esto es importante, que tuvimos una evaluación y la evaluación viene en el examen y quiero yo recuperar, pues únicamente me voy aquí. Esto es un núcleo cerrado y está creado exclusivamente para ustedes. Estos números de suscriptores son el número de suscriptores de ustedes. Es un grupo cerrado para que puedan tener acceso a la información y poder recuperar las clases cuando lo necesiten. Entonces, bueno, esto es en cuanto a YouTube y eso también lo estamos utilizando en este proceso de distanciamiento social. La siguiente, el correo institucional, a través del cual, por ejemplo, yo les acabo de mandar hace unos días el enlace para participar en la carpeta de Drive. Entonces sí se utiliza bastante el correo institucional. Acuérdense que también es la vía de que nos comuniquemos en caso de cualquier cosa. Oiga, maestro, no puedo subir mi carpeta, yo no estoy dado de alta, ese correo no es el en el que yo estoy registrado, ese correo no lo uso, o cualquier situación, a través del correo pueden mandar un mensaje y se les contesta. Y la última, esta de aquí, es de manera simbólica una de las herramientas tecnológicas, pero vamos a utilizar diferentes. ¿Por qué puse esta? Porque en la inmediatez, en los próximos días, la vez siguiente que yo los vea, vamos a hacer la evaluación diagnóstica de Historia de México
a través de esta herramienta que se llama Kahoot. Necesitan pues visualizar en qué consiste y si es posible descargarla en su dispositivo, porque la vamos a estar utilizando constantemente, al menos en estas materias, en estas dos mías, pero supongo que otros maestros también las van a estar utilizando. No es necesario descargarla en caso de que su celular o su dispositivo ya no tenga espacio. Hay maneras de poder también entrar únicamente sin descargar con el PIN de la clase. Entonces la primera cosa que tienen que hacer para la siguiente clase es descargar la aplicación de Kahoot. Si no la descargan, cuando menos entrar para que sepan cómo se trabaja, porque la siguiente clase vamos a hacer evaluación diagnóstica que tiene carácter de evidencia y además puntos de participación para los que queden en el podio de los mejores lugares, 5 mejores lugares. Entonces, bueno, eso es lo que haremos. Cuando estamos en el salón de clases de manera presencial, siempre en el margen superior izquierdo, debajo del número de sesión, pongo esto, lo que se va a ver en la clase. Vimos ya el encuadre, vamos a hacer a partir de ahorita la recuperación de la información previa, vamos a hacer un esquema de clase y ustedes tomarán algunas notas. Esta la subirán a Drive como primera evidencia de clase. Y la próxima sesión, saber que vamos a ocupar Kahoot para que vayan descargándola o al menos viendo cómo funciona. No es necesario descargarla. Sugerencia para la evaluación, les sugiero que no utilicen el mismo dispositivo a través del cual están tomando esta clase. Es decir, yo en este momento estoy tomando mi clase aquí con esta computadora, entonces utilizo mi celular, porque si no se les va a dificultar. Y una parte importante de la evaluación también es el tiempo en que se contesta. Es respuesta correcta y tiempo. Y si yo tengo un solo dispositivo, tengo que estar minimizando, maximizando las pantallas. Y eso me va a quitar tiempo porque es muy dinámico, muy rápido. Son 20 segundos por pregunta. Entonces, vayan entrando a Kahoot, vayan viendo cómo funciona y la próxima clase ya lo vamos a utilizar como para hacer la evaluación diagnóstica. ¿De dónde va a salir? De lo que explicamos en Introducción a Ciencias Sociales, más lo que voy a explicar a partir de este momento. Lo que voy a explicar a partir de este momento, entonces ya son mi esquema de clase y las notas que ustedes deben de tomar de lo que yo esté explicando a partir de ahora. En el caso de la historia en nacional, se divide en Historia de México 1, que llega hasta el proceso de la independencia. A partir de Historia de México 2, empezamos con el México independiente y llegamos hasta el análisis crítico del gobierno actual, que en este caso es el de Andrés Manuel López Obrador. Lo siguiente, en el próximo semestre, después de Historia 2, se ve estructura socioeconómica. Ahí analizamos el aspecto político, económico, social, la política pública que tiene que ver con el país. Y entre esas tres nos deben de dar una visión bien clara acerca de lo que sucede en nuestro país. Después de estas tres materias debemos de tener un sentido bien agudo acerca del porqué de las cosas que suceden en nuestro país en el ámbito de la política, economía, gobierno, Estado, sociedad, instituciones públicas. Todo eso nos va a dejar estas tres asignaturas. Entonces, bueno, eso a manera de introducción. La historia. Vamos a ver estos 4 puntos y aquí son notas por parte de ustedes. La definición acerca de la historia. Fíjense que la historia tiene múltiples definiciones, pero en general es una ciencia social que se encarga de analizar hechos del pasado para entender el presente y así proyectar un mejor futuro. Esa es la intención que tiene la historia. Eso como definición y ahí tomando notas acerca de eso. El origen de la historia está en Grecia con un personaje llamado Heródoto. Este personaje Heródoto, sí, maestra, alzó la mano, ya le di acceso, usted tiene que apretar lo de activar el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días, profesor. Muy rápidamente para darle la bienvenida a todos a este ciclo escolar 2020-2021. La clase está a punto de terminar, entonces pues quise saludarlos, deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias, maestro. Adelante con su clase. No, gracias, maestra, por sus palabras.
Bueno, entonces continuando, además de la definición, el origen de la historia está en la Grecia antigua, con un personaje llamado Heródoto, Heródoto con H y acentuado. Hay quien lo pone sin acento, entonces sería Heródoto, pero va con H. Pregunta de Olimpiada de Historia, padre de la historia es Heródoto con H o Heródoto, porque por primera vez registró un enfrentamiento militar entre Grecia y Persia. Se enfrentaban el ejército griego contra el ejército persa de Jerjes. Y al registrar de esta historia, los que vieron la película 300, Leónidas y todos ellos son parte de esta historia. Y Heródoto, siendo militar griego, fue capaz de escribir lo que vivía, lo que pasaba, y además fue con los persas y de ellos recogió su versión de lo que ocurría. Y por esa razón, por haber hecho esta hazaña, ser soldado y al mismo tiempo registrar lo que sucedía por parte de los griegos, luego ir y negociar con los persas que le permitieran escribir la historia del lado de ellos y luego hacer una conclusión final, se le considera a él pues el padre de la historia. Ese es el origen de la historia. Se les llama guerras médicas a las guerras entre Grecia y Persia, guerras médicas, porque ocurrieron en medio mundo. En aquel tiempo solamente había 3 continentes conocidos, que eran África, Asia y Europa, y la guerra se lleva en medio en el Mediterráneo, por eso se llama Mediterráneo, porque es el medio mundo. A los que viven en el Mediterráneo se les llamaba medos. Eso, por eso se les llama a estas guerras guerras médicas, porque los persas viajaron desde Asia y enfrentaron a los griegos en el Mediterráneo, y por eso el nombre de guerras médicas. Heródoto, pues, es el padre de la historia porque registró las guerras médicas, es el origen, hace unos 2500 años. Divisiones de la historia. La historia se divide generalmente en historia universal, historia nacional y microhistoria. La microhistoria habla de la historia de pequeños lugares, como hablar de la historia de la ciudad y puerto de Veracruz. Historia nacional, como hablar acerca de la independencia, de la Revolución Mexicana. Historia universal, como hablar, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Son las grandes divisiones de la historia. Y ya la historia nacional al mismo tiempo tiene otras subdivisiones, por ejemplo, hablar del mundo prehispánico, de la etapa lítica, de la época de la conquista, de la época de la colonia. Son subdivisiones de la historia nacional. Entonces, 2 grandes divisiones. A nivel general, historia universal, historia nacional, que para nuestro caso es historia de México, microhistoria. Y dentro de historia nacional, al mismo tiempo hay otra división, la edad de piedra o la etapa lítica, mundo prehispánico, llegada de los españoles al continente, conquista, colonia, independencia, México independiente, la reforma, porfiriato, revolución, México postrevolucionario, México moderno. Esas son las grandes divisiones que tiene la historia. Y por último, ¿cuáles son los fines de la historia? Sentido crítico. Esto es urgente que tengamos. Estamos atravesando un momento muy complicado en el país y una forma de entender lo que está sucediendo es a través de la historia, a través del análisis crítico que nos permite la historia. Esto es lo que tienen pues que subir a la carpeta de Drive como sesión 1, las notas de hoy, y la próxima clase vamos a trabajar con Kahoot. Entonces, bueno, nos estaríamos viendo la próxima